El precio del padrino. La venganza de la viuda silenciosa. Gancho. El engaño del padrino. Para un momento, ¿alguna vez le has entregado tu vida entera a alguien solo para que te la arroje a la cara en el momento en que olfatea el dinero? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Porque Marco Ruiz pensó que era intocable. Pensó que podía engañar a su esposa leal, servirle los papeles de divorcio mientras el padre de ella agonizaba, y marcharse con la mitad de un imperio que él no construyó. La llamó débil, la llamó patética. Incluso trajo a su amante al funeral. Pero Marco cometió un cálculo fatal. Olvidó que, en el mundo del dinero antiguo, el verdadero poder no está en la cuenta bancaria. Está en la letra pequeña. No vas a creer la trampa que el padre de Elvira tendió desde la tumba. Esta es la historia del karma más brutal y satisfactorio jamás escrito. Capítulo 1. La entrega en el hospital. La lluvia en Bilbao. No era solo lluvia, era una cortina implacable y gris que parecía borrar el color de todo lo que tocaba. Para Elvira Soler de Ruiz, se sentía como si el cielo estuviera reflejando la lenta y agonizante desintegración de su mundo. Estaba parada en el aséptico pasillo del Hospital Universitario de Cruces, presionando su frente contra el frío cristal de la ventana. Detrás de ella, en la UCI, los monitores emitían un pitido con el latido del corazón rítmico y menguante de Arturo Soler, el magnate industrial, el filántropo, pero sobre todo, su padre. Era la única familia que le quedaba. Elvira miró su reloj. Eran las 7:15 p.m. Marco llegaba tarde otra vez. Había prometido estar aquí. Liberaré mi agenda, Elvi, había dicho esa mañana, ajustándose su corbata de seda en el espejo de su ático de 10 millones de euros en el ensanche, un ático que su padre les había regalado como regalo de bodas. Es Arturo. No me lo perdería. Pero Marco no estaba aquí. Elvira sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente. Marcó su número. Buzón de voz directo. Marcó su oficina. Sin respuesta. Un presentimiento, frío y pesado como una piedra, se instaló en su estómago. No era la primera vez. Últimamente, Marco, el hombre que ella había apoyado cuando era un estudiante de derecho arruinado, el hombre al que había presentado a todas las conexiones importantes en la ciudad, había estado distante. Olía a un perfume que no era el suyo. Trabajaba tarde en fusiones que nunca parecían llegar a las noticias. Señora de Ruiz, Elvira se giró. No era un médico, era un notificador judicial, un hombre bajo y calvo con un chubasquero barato, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Sí, susurró Elvira confundida. Lamento hacer esto aquí, señora, de verdad, pero me han instruido para asegurar la entrega personal. Le metió un grueso sobre de papel de Manila en las manos. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. Una voz resonó desde el final del pasillo. Elvira se congeló. Conocía esa voz. Era la voz de la que se había enamorado hace 7 años. Levantó la vista para ver a Marco Ruiz caminando hacia ella. Pero no parecía un yerno afligido. Parecía un hombre que acababa de ganar la lotería. Llevaba un traje de corte impecable, ni un pelo fuera de sitio. Y no estaba solo. Aferrada a su brazo, con aspecto aburrido y tecleando en un teléfono, estaba Sofía, su asistente ejecutiva de 24 años. Marco. La voz de Elvira se quebró. Miró el sobre, luego de vuelta a él. ¿Aquí, ahora? Mi padre se está muriendo en esa habitación. Y esa es exactamente la razón por la que estamos haciendo esto ahora, Elvira, dijo Marco, su voz desprovista de cualquier calidez. Se detuvo a 1 metro de ella,
sin siquiera mirar la puerta de la UCI. Necesitamos acelerar la separación de bienes antes de que el patrimonio complique las cosas. Elvira sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás haciendo esto por dinero? ¿Me estás sirviendo papeles de divorcio mientras mi padre exhala su último aliento para asegurar una ganancia? No seas dramática, Elvira. Es impropio, intervino Sofía, finalmente levantando la vista. Sonrió, una expresión cruel y pintada. Marco necesita centrarse en el futuro de Soler Industrias. No puede ser arrastrado por un ancla emocional y afligida. Tú te estás acostando con ella, susurró Elvira, la comprensión golpeándola más fuerte que los papeles de divorcio. Marco se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Acostándome con ella? Elvira, estoy enamorado de ella. Sofía entiende la ambición. Tú siempre has estado feliz de vivir del dinero de papá. Nunca tuviste empuje. Yo construí mi firma. Me hice un nombre. Construiste tu firma con la chequera de mi padre, gritó Elvira. Su compostura finalmente se rompió. Las cabezas se giraron por el pasillo. Pagué tus préstamos estudiantiles. Pagué el alquiler de tu oficina. Te presenté a cada cliente que tienes. Marco se acercó, cerniéndose sobre ella. El encanto se había ido, reemplazado por una arrogancia burlona. Y eso es todo lo que fuiste, Elvira. Un escalón, una cuenta bancaria con piernas. Pero seamos realistas, eres aburrida. Eres simple. Tienes 32 años y pareces de 40. Soy un hombre en mi mejor momento. Merezco algo mejor. Señaló con un dedo bien cuidado el sobre en su mano. Mis abogados han redactado un acuerdo. Me llevo el ático, la casa de veraneo en Marbella y una participación del 40% en los activos líquidos de tu padre como apoyo conyugal por los años en que gestioné sus asuntos legales. Firma, y no arrastraré tu nombre por el barro. No firmaré nada, escupió Elvira, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo harás, susurró Marco, inclinándose cerca, su colonia asfixiándola. Porque si no lo haces, impugnaré el testamento. Bloquearé el patrimonio de tu padre en litigios durante décadas. No verás un céntimo, y tampoco ese hospital de caridad que tanto ama. Firma los papeles, Elvira. Sé una buena chica por última vez. De repente, las alarmas en la habitación de la UCI detrás de Elvira comenzaron a sonar. Un tono de línea plana perforó el aire. Un grito interminable de tono alto de una máquina que señalaba el final. «¡Código azul! Habitación 304», gritó una enfermera, pasando corriendo junto a ellos. Elvira dejó caer el sobre. «¡Papá!», gritó, girándose hacia la puerta. Marco no se movió para consolarla. No parecía triste. Revisó su reloj Rolex. «Parece que el tiempo se acabó, Elvira», dijo con frialdad. «Mis abogados te llamarán por la mañana». «Vamos, Sofía. Tenemos una cena reservada en un restaurante de estrella Michelin». Mientras los médicos se apresuraban a tratar de salvar al hombre, que había sido una figura paterna para Marco durante 7 años, Marco Ruiz le dio la espalda y se marchó. Con el brazo alrededor de su amante, dejando a su esposa sola en el pasillo para ver morir a su padre. Capítulo 2. El funeral de la desvergüenza. El funeral de Arturo Soler fue el evento de la década en Madrid, aunque no por las razones que Elvira quería. Fue un espectáculo. La majestuosa catedral de la Almudena estaba llena de políticos, magnates de negocios y celebridades. Elvira se sentó en la primera fila, vestida de negro simple, su rostro oculto detrás de un velo. Se sentía vacía. En los 3 días desde que su padre falleció, no había dormido. Solo había llorado y mirado los papeles de divorcio que Marco había dejado en el suelo del hospital. No los había firmado. Todavía no.
El sacerdote estaba pronunciando un emotivo panegírico sobre la amabilidad de Arturo, sus humildes comienzos y su amor por su hija. Arturo Soler fue un hombre de integridad, dijo el sacerdote, su voz resonando en los techos abovedados. Creía que el carácter era la única moneda que importaba. De repente, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la catedral se abrieron. No fue una entrada discreta. El sonido de tacones altos golpeando el suelo de mármol resonó bruscamente, cortando el silencio. Elvira no se giró, pero un murmullo se extendió por la congregación. Un jadeo colectivo. ¿Esa es ella?, susurró alguien. ¡Qué audacia!, murmuró otro. Elvira cerró los ojos con fuerza. Sabía quién era. Marco Ruiz caminó por el pasillo central como si fuera una alfombra roja. No vestía de negro. Llevaba un traje azul marino oscuro, agresivo, llamativo. Y a su lado, sosteniendo su mano abiertamente, estaba Sofía. Llevaba un vestido negro, pero era completamente inapropiado. Demasiado corto, demasiado ajustado, con un escote que se hundía escandalosamente bajo para un funeral. Llevaba gafas de sol oversize y miraba alrededor de la catedral, como si estuviera juzgando la decoración. No se sentaron atrás. Marco se dirigió directamente a la primera fila, al banco justo al otro lado del pasillo de Elvira. Asintió al sacerdote, indicándole que continuara como si fuera el anfitrión del evento. Elvira giró lentamente la cabeza. A través de su velo, se encontró con los ojos de Marco. Él le guiñó un ojo, un guiño sutil y arrogante que decía: «He ganado». Después del servicio, el entierro tuvo lugar en la cripta de la familia Soler. Estaba lloviendo de nuevo. Mientras la multitud se dispersaba, Marco se acercó a Elvira, que estaba de pie junto a la tumba abierta, agarrando una única rosa blanca. «Ceremonia conmovedora», dijo Marco, encendiendo un cigarrillo. «No deberías estar aquí, Marco», dijo Elvira, su voz temblando de rabia. «¿Y traerla a ella? ¿No tienes vergüenza?» «Sofía es mi socia ahora, Elvira. Es parte de la familia, o lo será una vez que obtenga mi parte». Marco sopló humo en el aire húmedo. «Hablando de eso, ¿has leído los términos actualizados? Decidí que también quiero el yate. Considéralo el pago por la angustia emocional de lidiar con las constantes charlas de moralidad de tu padre a lo largo de los años». Sofía se rió entre dientes, desplazándose en su teléfono. «Cariño, háblale de la casa, ¿cierto?» Marco sonrió. «Me mudo a la casa de Marbella este fin de semana. Sofía quiere redecorar. El viejo estilo vintage es tan deprimente. Estamos pensando en moderno, mucho cristal». Elvira apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. «Esa casa ha estado en mi familia durante 4 generaciones. No puedes simplemente tomarla». «Puedo y lo haré», siseó Marco. Su rostro se endureció. «Tengo los mejores abogados de la ciudad. Abogados que tu padre pagó, irónicamente. No tienes nada, Elvira. Nunca trabajaste un día en tu vida. No sabes cómo luchar. Voy a desangrar este patrimonio hasta que me ruegues que me detenga. Así que firma los papeles dándome el 50-50 que pedí. O iré por el 100% y te dejaré en la miseria». Eita. Tiró la colilla de su cigarrillo sobre el césped prístino de la tumba de su padre. «Te veo en la lectura del testamento el viernes, cariño. Intenta parecer menos de funeral. Ahuyenta a la gente». Agarró la cintura de Sofía y se rieron mientras caminaban de regreso a su Porsche, un coche que Elvira le había comprado para su 30 cumpleaños. Elvira se quedó sola bajo la lluvia, mirando la colilla en la tumba de su padre. Algo dentro de ella se rompió, pero no fue su corazón.
Fue la represa que había estado conteniendo su rabia. Se agachó, recogió la colilla y la aplastó en su mano desnuda hasta que las brasas le quemaron la piel. No sintió el dolor. «¿Crees que soy débil, Marco?», susurró al cementerio vacío. «¿Crees que solo soy la niña de papá? No tienes idea de quién soy». Capítulo 3. La cláusula del traidor. El viernes llegó con una tensión sofocante. La lectura del testamento de Arturo Soler iba a tener lugar en las oficinas de Aparicio, de la Vega y Dooley, uno de los bufetes de abogados más antiguos y prestigiosos de Barcelona. La sala de conferencias era enorme, forrada con estanterías de caoba y ofrecía una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Una larga mesa pulida dominaba la habitación. Elvira llegó 5 minutos antes. Llevaba un blazer blanco afilado, un fuerte contraste con su ropa de luto. Se había recogido el cabello en un moño apretado y severo. Se sentó a la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas con calma, exactamente a las 10. Las puertas se abrieron. Marco entró, trayendo una energía que absorbió el aire de la habitación. No solo le seguía Sofía, sino también su equipo legal personal. 2 tiburones llamados Pedro y Carlos. «Elvira», Marco asintió, tomando el asiento en el extremo opuesto de la mesa, reclamando la posición de poder. «Veo que eres puntual». «Bien». Sofía se sentó a su lado, colocando un bolso de diseño en la mesa. «¿Podemos hacer esto rápido? Tenemos un vuelo a Ibiza a las 3. «¿Ibiza?», preguntó Elvira con frialdad. «Viaje de celebración». Marco sonrió. «Nuevos comienzos». La puerta se abrió de nuevo y entró don Ignacio Aparicio. Ignacio tenía 70 años, un hombre de pocas palabras e inmenso poder. Había sido el mejor amigo y abogado de Arturo Soler durante 40 años. Caminaba con un bastón, pero sus ojos eran afilados como pedernal. Se sentó en el centro, entre Elvira y Marco. Colocó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa. Miró a Elvira con una sonrisa suave y triste. Luego dirigió su mirada a Marco. Su expresión se endureció como el granito. «Señor Ruiz», dijo Ignacio, su voz áspera pero clara. «Tenía entendido que usted y Elvira estaban en medio de un proceso de divorcio». «Lo estamos», dijo Marco, recostándose y poniendo los pies en el travesaño de la silla. «Pero como el divorcio no está finalizado, sigo siendo legalmente su marido y tengo derecho a estar presente. Además, como antiguo consultor legal de Arturo, espero que se me hayan dejado ciertos legados directamente». «¿Y la joven?». Ignacio miró a Sofía por encima de sus gafas. «Mi apoyo emocional», se burló Marco. «Simplemente lea el maldito testamento, Ignacio. Lleguemos a los números. Sé que el viejo valía al menos 4.000 millones. Veamos cómo se corta el pastel». Ignacio se ajustó las gafas. Abrió la carpeta. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Arturo Soler era un hombre de preparación, comenzó Ignacio. Actualizó su testamento 3 días antes de morir. Estaba lúcido, sano de mente y muy específico. Los ojos de Marco se abrieron ligeramente. 3 días antes estaba en coma. «Despertó», dijo Elvira, hablando por primera vez. Su voz era firme. «Durante 1 hora. Llamó a Ignacio y hablamos». Marco frunció el ceño, mirando entre Elvira y el abogado. Un atisbo de duda cruzó su rostro, pero lo sacudió. Lo que sea, no pudo haber cambiado mucho en 1 hora. Ignacio se aclaró la garganta. «Me saltaré las donaciones caritativas menores y procederé a los activos principales. La cartera inmobiliaria, la liquidez y el interés de control en Soler Industrias». Marco se inclinó hacia adelante. La codicia
y la anticipación prácticamente goteando de él. Continúe. Primero, leyó Ignacio. A mi única hija Elvira le dejo mi colección personal de joyas, los álbumes de fotos familiares y la casita en el Pirineo catalán. Marco soltó una carcajada fuerte. La casita, esa choza en ruinas, y algunos álbumes de fotos. Miró a Elvira con falsa piedad. ¡Uy! Papá no confió en ti con los grandes billetes, ¿eh? Elvira no pestañeó. Simplemente miró a Marco. Continúa. Marco agitó la mano. Llega a la parte en la que el resto va al fideicomiso familiar, del cual soy fideicomisario, según la adenda de 2018. En realidad, dijo Ignacio, pasando una página lentamente, la adenda de 2018 fue revocada. Hay una nueva cláusula con respecto a la mayor parte del patrimonio. Sección 4. Párrafo A. La cláusula del traidor. La habitación se quedó fría. Sofía dejó de mascar chicle. ¿A qué? Preguntó Marco, su sonrisa flaqueando. La cláusula del traidor, repitió Ignacio. Arturo sabía de la aventura, Marco. Te hizo seguir durante 6 meses. Sabía de Sofía. Sabía del dinero que estabas desviando de la firma para pagar su apartamento. Lo sabía todo. Marco se puso de pie, golpeando la mesa con las manos. Eso es mentira. Esto es difamación. Te mandaré a este bufete hasta hundirlo. Siéntese, señor Ruiz, ordenó Ignacio, su voz resonando con un poder inesperado. No he terminado. Marco se sentó lentamente. Su rostro se puso rojo. Bien, léalo. No importa. Los bienes conyugales son bienes conyugales. Tengo derecho a la mitad de lo que Elvira obtenga. Esa es la parte interesante, dijo Ignacio, con un brillo de diversión en sus ojos. Verá, Arturo no le dejó los miles de millones a Elvira, no directamente. Entonces, ¿a quién?, exigió Marco. ¿Quién se lleva el dinero? Ignacio miró a Marco, luego a Sofía, y finalmente posó su mirada en Elvira. A mi querida hija le dejo la propiedad de la Caja Soler, leyó Ignacio. ¿Una caja?, gritó Marco. 4.000 millones y le dejó una caja. Y, continuó Ignacio, alzando la voz, a mi yerno, Marco Ruiz, en reconocimiento a su ambición y deseo de controlar el imperio Soler, le dejo la propiedad única y la posición de CEO de Soler Industrias Logística Global. Silencio. Silencio completo. Entonces Marco comenzó a reír. Fue una risa maniática y triunfal. Saltó y abrazó a Sofía. ¿Qué hace? ¿Escuchaste eso?, señaló a Elvira. Me dejó la compañía. El viejo tonto lo hizo. Me respetó después de todo. Sabía que Elvira no podía manejarla. Miró a Ignacio, sonriendo de oreja a oreja. Acepto totalmente. Soy el CEO y dueño de Soler Logística. Póngalo por escrito. Quiero que se firme ahora. ¿Está seguro, señor Ruiz?, preguntó Ignacio, con el rostro indescifrable. ¿Desea aceptar la propiedad total de la división de logística independiente del resto del patrimonio? Absolutamente, se regodeó Marco. Esa división es el corazón de la empresa. Solo vale 2.000 millones. Elvira puede quedarse con sus álbumes de fotos y su caja. Gané. Finalmente gané. Elvira se puso de pie lentamente. Cogió su bolso. Miró a Marco, que estaba celebrando, ya abriendo una botella de champán que sus abogados habían traído con presunción. «Felicidades, Marco», dijo Elvira. «Obtuviste exactamente lo que querías. Obtuviste la compañía. No te amargues, cariño», se burló Marco, sirviendo una copa. «Puedes venir a trabajar para mí como secretaria si necesitas efectivo». Elvira se dirigió a Ignacio. «Estoy lista para irme, Ignacio. Creo que tenemos trabajo que hacer». «Ciertamente», dijo Ignacio, cerrando la carpeta. Mientras Elvira caminaba hacia la puerta, se detuvo y miró a Marco una última vez. «Disfruta de la compañía, Marco».
Papá siempre dijo que debías tener cuidado con lo que deseas. Salió, dejando a Marco brindando por su victoria. No tenía idea de que la tinta en el papel que estaba a punto de firmar no era solo una transferencia de propiedad, era una sentencia de muerte. Capítulo 4. La bomba de deuda. El champán sabía a victoria. Marco se sentó en el lujoso sofá de terciopelo en el salón del ático. Su ático ahora, pensó con suficiencia, mirando al Parque del Retiro. Eran 3 horas después de la lectura del testamento. Sofía ya estaba en el vestidor, planeando ruidosamente qué ropa vieja de Elvira iba a tirar para dejar espacio a su nuevo guardarropa. ¿Puedes creerlo, el viejo bastardo? Marco se rió en su teléfono, hablando con su abogado principal, Pedro. Intentó cortarme, se puso sentimental en el último segundo y me entregó la joya de la corona. Soler Logística. Los flujos de ingresos de esa división son una locura. Hubo silencio al otro lado de la línea. Pedro, ¿estás ahí? Dije que necesitamos comenzar el proceso de transferencia de inmediato. Quiero mi nombre en el membrete para el lunes. Marco. La voz de Pedro era tensa. Carecía de su habitual arrogancia. ¿Dónde estás ahora mismo? En el ático. ¿Por qué? Parece que alguien murió. Marco, escúchame con mucho cuidado. ¿Firmaste los papeles de aceptación que Ignacio deslizó sobre la mesa? Los que aceptaban la propiedad única e independiente de Soler Logística Global. Por supuesto que lo hice. No iba a dejar que Elvira cambiara de opinión. Lo firmé, lo feché y prácticamente lo besé. ¿Por qué? Escuchó a Pedro inhalar audiblemente. Necesitas venir a la oficina. Ahora, no traigas a Sofía. Una fría astilla de aprensión atravesó la bruma de alcohol de Marco. ¿Qué es? Solo dímelo. Nosotros. Se nos pasó algo. En la prisa por asegurar el activo, no revisamos los anexos adjuntos en el apéndice del testamento. Los anexos que detallan los pasivos de la división de logística. Marco se burló, aflojándose la corbata. ¿Pasivos? Todas las empresas tienen deuda, Pedro. Es apalancamiento. Arturo era prácticamente fóbico a la deuda. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Cientos de millones? Marco, susurró Pedro, con la voz temblando. Son 3.000 millones de euros. Marco dejó caer el teléfono. Cayó sobre la alfombra persa. La diminuta voz de Pedro seguía graznando por el altavoz. ¿Toca? Sofía salió del vestidor, sosteniendo una chaqueta de Chanel Vintage. Cariño, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Marco se apresuró a coger el teléfono. Repite eso. Se ahogó. 3.2 mil millones de euros en deuda garantizada, dijo Pedro, su voz temblando. Arturo apalancó toda la división de logística para financiar un proyecto de infraestructura masivo en Asia Oriental hace 2 años. El proyecto fracasó en silencio hace 6 meses. La construcción se detuvo. El gobierno está demandando por incumplimiento de contrato. Marco sintió que la habitación giraba. Pero, ¿por qué no lo sabía? Yo era su consultor legal. Te puenteó, explicó Pedro. Utilizó una firma externa para esos acuerdos. Marco, se pone peor. Los préstamos tenían una cláusula de cambio de control. ¿Qué significa eso? Gritó Marco. El sudor perlaba su frente. Significa que tras la muerte de Arturo Soler, si la propiedad se transfería a cualquiera fuera del fideicomiso de sangre inmediato, o a ti directamente, la cantidad total se vuelve inmediatamente vencida y pagadera. Los bancos acaban de recibir la notificación de la lectura del testamento. Están reclamando los préstamos. Marco, hoy. Entonces págales. Usa las cuentas de la empresa. No hay efectivo en las cuentas de la empresa, Marco. Arturo vació la liquidez en los fideicomisos de caridad justo antes de morir. La división de logística es un cascarón vacío que lleva 3.000 millones de deuda tóxica.
Y debido a que firmaste la propiedad única e independiente, fuera de la protección del patrimonio principal, no solo van a por los activos de la empresa. Pedro hizo una pausa, el silencio ensordecedor. Van a por ti, Marco. Garantizaste personalmente la deuda al aceptar el activo tal cual. Van a embargar todo. El ático, tus cuentas personales, tu coche, la casa de Marbella a la que acabas de mudarte. No eres un CEO, Marco. Eres el dueño del mayor cráter de bancarrota en la historia de Barcelona. Marco levantó la vista aturdido. Sofía lo estaba mirando. La chaqueta de Chanel colgaba en su mano. ¿Qué está diciendo, Marco? Su voz era afilada, acusatoria. ¿Qué quiere decir con embargar todo? Es un error, tartamudeó Marco, con el rostro gris. Ignacio me engañó. El viejo me engañó desde la tumba. Su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamada entrante. Banco Santander. División de Gestión de Riesgos. Deutsche Bank, recuperación de activos. Sofía vio los identificadores de llamadas. Dejó caer la chaqueta al suelo. La mirada de adoración en su rostro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un frío cálculo reptil. «Estás en bancarrota», declaró rotundamente. «No obtienes los miles de millones, obtienes la deuda». «Sof, cariño, espera, puedo arreglar esto. Solo necesitamos demandar a Elvira, necesitamos...» «Nosotros...» Sofía se rió, un sonido cruel y feo. Agarró su bolso de la mesa. «No hay un nosotros, Marco. No me apunté para ser la novia de un tipo que vive en una caja de cartón. Tengo un vuelo a Ibiza que tomar. Sola. Sofía, espera, te quiero». Ella ni siquiera miró hacia atrás. Las puertas del ascensor sonaron y se fue, llevándose consigo el último vestigio del ego de Marco Ruiz. Marco se quedó solo en el ático multimillonario, que ahora se dio cuenta de que no era un activo, sino una tumba. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que lo había adorado hace solo unas horas. La trampa se había cerrado de golpe, y él había caminado directamente hacia ella con una sonrisa en su rostro. Capítulo 5. La apertura de la caja Soler. Mientras el mundo de Marco implosionaba 40 pisos sobre Barcelona, Elvira estaba sentada en la bóveda subterránea del banco privado que Arturo Soler había utilizado durante 50 años. El aire era fresco y olía a papel viejo y polvo. Ignacio estaba sentado frente a ella en una pequeña mesa de metal. Entre ellos estaba la caja Soler. No era adornada. Era una simple caja de seguridad ignífuga, hecha de acero pesado, marcada por décadas de uso. Elvira había dejado de llorar días atrás. Ahora solo sentía una extraña calma gélida. ¿Estás lista, Elvira?, preguntó Ignacio suavemente. «Lo estoy». Ignacio sacó una pequeña y intrincada llave del bolsillo de su chaleco y se la deslizó. Elvira respiró hondo, insertó la llave y la giró. La pesada tapa hizo clic. Esperaba diamantes, esperaba fajos de efectivo, esperaba chucherías sentimentales. En cambio, la caja contenía solo 3 carpetas de Manila y una pequeña unidad USB negra, una vena. Elvira miró a Ignacio, confundida. ¿Esto es todo? ¿Esta es la herencia? La mayor riqueza, Elvira, es el control, dijo Ignacio. Arturo sabía que Marco iría a por las cosas llamativas, los títulos, los bienes raíces, las empresas operativas. Marco ve la riqueza como cosas que puede comprar. Tu padre veía la riqueza como palancas que podía accionar. Ignacio señaló la primera carpeta. «Ábrela». Elvira abrió la carpeta. Contenía complejos certificados de acciones de una empresa de la que nunca había oído hablar. Quimera Holdings, S.L. «¿Qué es esto?»,
Hace 2 años, cuando Arturo descubrió por primera vez la aventura, explicó Ignacio. No se enfadó. Se puso a trabajar. Creó Quimera Holdings. Es una empresa fantasma, completamente anónima, registrada en el extranjero. Movió todo su efectivo líquido, miles de millones de euros, a esta sociedad holding. Los ojos de Elvira se abrieron. ¿Así que el patrimonio no está en bancarrota? Lejos de eso. El patrimonio es más rico que nunca. Pero en papel, en España, parece pobre en efectivo. Y aquí está la parte brillante, Elvira. Tú posees el 100% de Quimera Holdings. Elvira tocó los certificados. Miles de millones de euros escondidos a plena vista, en una caja oxidada. Ahora la segunda carpeta, indicó Ignacio. Una sonrisa sombría apareció en sus labios. Elvira la abrió. Contenía documentos de préstamo, acuerdos gruesos y densos entre Soler Logística Global y varios bancos internacionales. No entiendo, dijo Elvira, escaneando las páginas. Mira quién compró la deuda, Elvira. Mira el cesionario. Pasó a la última página. Su aliento se ahogó en su garganta. La deuda que actualmente estaba aplastando a Marco. Los 3.2 mil millones de euros que estaban a punto de provocar la incautación de todo lo que poseía, había sido comprada discretamente hace 6 meses por Quimera Holdings, S.L. Dios mío, susurró Elvira, la comprensión golpeándola con fuerza física. Papá no solo cargó a Marco con deudas con los bancos. No, confirmó Ignacio. Arturo compró la deuda, toda ella. Cada céntimo que Marco debe, se lo debe a Quimera Holdings. Te lo debe a ti. Elvira se recostó, aturdida por la magnitud de la trampa. Marco no solo estaba en bancarrota, sino que estaba en deuda con la esposa que había atormentado. Ella tenía la correa. ¿Y la tercera carpeta?, preguntó Elvira, su voz más firme ahora, una nueva fuerza surgiendo dentro de ella. Ignacio puso su mano sobre la tercera carpeta. Su expresión se volvió grave. Esta fue la póliza de seguro de Arturo, en caso de que la deuda no fuera suficiente para destruir a Marco. En caso de que Marco intentara luchar sucio. Elvira la abrió. No eran documentos financieros, eran fotografías de vigilancia. Extractos bancarios de cuentas offshore en las Islas Caimán, con el nombre de Marco en ellas. Transcripciones de escuchas telefónicas. ¿Qué estoy mirando? Pruebas, dijo Ignacio. Pruebas de que durante los últimos 5 años, Marco ha estado malversando dinero de las fundaciones de caridad de tu padre para financiar su estilo de vida y su aventura con Sofía. Robó millones a huérfanos y hospitales, Elvira. Es fraude federal, evasión de impuestos y hurto mayor. Son 20 años en prisión federal, como mínimo. Elvira miró las fotos. Marco y Sofía en yates, riendo, gastando dinero robado mientras su padre estaba enfermo. Miró la unidad USB. Las copias digitales, dijo Ignacio, listas para ser enviadas a la Fiscalía General a tu orden. Elvira cerró la caja. El ruido metálico de la tapa de acero resonó en la pequeña bóveda. No era la misma mujer que había estado llorando bajo la lluvia fuera del hospital. Esa mujer se había ido, enterrada junto con su padre. Se puso de pie, recogiendo la pesada caja de acero. Se sintió bien en sus manos. Se sintió como un arma. Ignacio, dijo Elvira, su voz fría como el hielo y afilada como una cuchilla. Marco dijo que quería el divorcio. Quería acelerar la separación de bienes. Sí, fue bastante insistente. Elvira sonrió, pero no llegó a sus ojos. Bien, vamos a darle exactamente lo que pidió. Llama a sus abogados. Diles que estoy lista para negociar los términos de su rendición. Pregunta interactiva. Marco te arruinó y traicionó a tu padre. ¿Preferirías la opción A
mandarlo a la cárcel por 20 años por los crímenes que cometió. O la opción B, despojarlo de cada céntimo que posee y dejarlo libre, pero arruinado para siempre. Déjame tu elección en los comentarios. Capítulo 6. La desaparición. Para el lunes por la mañana, el desmantelamiento de la vida de Marco Ruiz se movía con la aterradora eficiencia de una bola de demolición. Comenzó a las 7 QTM en el Hotel Ercila. Marco había intentado hacer el checkout, pero su tarjeta American Express Platinum, la que usaba para comprar relojes que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, fue rechazada. Luego su visa. Luego su tarjeta de débito. «Lo siento, señor», dijo el empleado, mirándolo con sospecha. «El sistema dice que la tarjeta ha sido reportada como robada o la cuenta congelada para todas ellas». Marco tuvo que dejar su reloj Omega como garantía solo para salir del hotel. Tomó un taxi, pagando con el efectivo arrugado que encontró en el bolsillo de su chaqueta, y se dirigió al único lugar que pensó que seguía siendo su santuario, la Torre Soler. Se paró en el vestíbulo del monolito de cristal y acero. Marchó hacia el ascensor privado, el reservado para la alta dirección. «Señor Ruiz», una mano pesada aterrizó en su hombro. Marco se dio la vuelta, listo para arremeter. Era Miguel, el jefe de seguridad del edificio, un hombre grande que Marco había ignorado durante 5 años. «Quita tus manos de mí, Miguel», gruñó Marco, quitándoselo de encima. «Voy a mi oficina». «No puedo permitirle eso, señor», dijo Miguel, con la voz inexpresiva e inquebrantable. «Su placa ha sido desactivada». «¿Desactivada?». Marco se rió, un sonido histérico que atrajo la atención de la multitud de la hora pico. «Soy el dueño de esta empresa. Tengo los papeles. Soy el CEO de Soler Logística». «En realidad», dijo Miguel, mirando un portapapeles con exasperante lentitud, «Soler Logística se encuentra actualmente en administración judicial debido a un incumplimiento inmediato de préstamos garantizados, y la acreedora ha designado un administrador interino. El edificio está bloqueado para todos los ex ejecutivos». «¿Ex?». Marco sintió que la sangre se le escurría del rostro. «No soy ex. Exijo hablar con el administrador». «¿Quién es? ¿Es el banco? Puedo hablar con ellos». Miguel tocó su auricular, escuchando una voz. Miró a Marco con una expresión extraña, algo entre la lástima y la profunda satisfacción. «La acreedora está arriba ahora mismo, en la suite ejecutiva. Dice que está dispuesta a concederle una audiencia de 5 minutos». «¿Ella?». Marco se enderezó la corbata, un atisbo de esperanza ilusoria encendiéndose en su pecho. Una mujer. Podía trabajar con una mujer. Activaría el magnetismo Ruiz. «Envíame arriba», dijo Marco, alisándose el cabello grasiento. «Y tráeme un café, solo». Miguel no se movió para traer café. Simplemente deslizó su tarjeta de acceso maestro. «Piso superior». «Buena suerte, señor Ruiz. La va a necesitar». El viaje en ascensor al piso 40 se sintió como un ascenso a la horca. Cuando las puertas se abrieron, Marco salió, listo para comenzar su discurso, pero las palabras murieron en su garganta. La suite ejecutiva se había transformado. El arte moderno y sombrío que Marco había instalado se había ido. En su lugar, colgaban los retratos clásicos originales que Arturo Soler había amado. Elvira se sentó detrás del enorme escritorio de roble. Llevaba un vestido azul marino a medida que gritaba poder. No estaba encorvada. No estaba llorando. Estaba recostada en la silla de cuero, su silla, leyendo un archivo, sosteniendo una pluma estilográfica como si fuera una daga. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, silencioso como un centinela. «Elvira, ¿qué estás haciendo aquí?».
Sal de esa silla. Tengo una reunión con la representante de Quimera Holdings. Elvira no levantó la vista de inmediato. Pasó una página, hizo una nota lenta y deliberada, y luego, finalmente, levantó la mirada. Eran glaciales. «Hola, Marco», dijo con calma. «Toma asiento». «No tengo tiempo para tus juegos, Elvira», gritó Marco. Su paciencia se deshilachaba. «Necesito reunirme con la gente que compró la deuda». Te estás reuniendo con la gente que compró la deuda», interrumpió Elvira, su voz cortando su fanfarronería como una cuchilla de afeitar. Marco se congeló a mitad de paso. Miró a Ignacio, luego de vuelta a Elvira. Soltó una risa nerviosa e incrédula. «¿Qué, tú? No seas ridícula. Heredaste una caja de fotos y una casita». «Heredé Quimera Holdings», lo corrigió Elvira, dejando su pluma. «Soy dueña de la deuda, Marco. Los 3.2 mil millones de euros. Soy el banco. Soy la acreedora. Y tú estás en incumplimiento». Marco tropezó hacia atrás. Colapsó en la silla de invitado. El aire salió de él. «¿Tú hiciste esto? ¿Tú compraste los préstamos?» «Papá hizo esto», dijo Elvira. «Te conocía, Marco. Sabía que tu codicia era tu punto ciego. Sabía que tomarías la compañía sin revisar los libros. Firmaste los papeles. Aceptaste la deuda personalmente, lo que significa que ya no solo soy dueña de la compañía. Soy dueña de ti. Bien ganas. Recupera la compañía. La firmaré ahora mismo. Solo perdona la garantía personal y déjame ir. Me iré de Barcelona. Empezaré de nuevo». «No es tan simple», dijo Elvira, cerrando el archivo. «Verás, recuperar la compañía cubre la deuda, pero no cubre el crimen». «¿Crimen?», Marco tragó con dificultad. «¿Qué crimen?». Elvira cogió la pequeña unidad USB negra del escritorio y la sostuvo. «Ignacio y yo hemos estado muy ocupados este fin de semana», dijo. «Hicimos una auditoría forense de la Fundación de Caridad Soler, específicamente el Fondo del Orfanato y la Beca de Investigación del Cáncer». Tiró la unidad USB sobre el escritorio. Se deslizó por la madera pulida y se detuvo justo enfrente de Marco. «Te llevaste 4 millones de euros durante 3 años, Marco. Lo disfrazaste como honorarios de consultoría y lo canalizaste a cuentas offshore en las Islas Caimán para pagar tus deudas de juego y tu amante. Eso fue contabilidad creativa. Tenía derecho a honorarios. Es un área gris. El CNI lo llama fraude, evasión fiscal y hurto mayor». Ignacio habló desde la ventana. «Tenemos las transferencias bancarias, tenemos los correos electrónicos y tenemos el testimonio del testigo». «¿Testigo?», susurró Marco. Elvira se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Llamamos a Sofía ayer. Le dijimos que, como tu asistente ejecutiva, se enfrentaba a cargos como accesoria de fraude. 10 años de prisión». Los ojos de Marco se abrieron de par en par. «Sofía, ella no lo haría. Me ama». Elvira soltó una risa corta y sin humor. «Cantó como un jilguero, Marco. Nos dio todo para salvar su propio pellejo. Las contraseñas, los números de cuenta, las fechas. Actualmente está en Ibiza, cooperando con la fiscalía a través de un enlace de vídeo. Te vendió por un acuerdo antes de que el avión aterrizara». La traición golpeó a Marco más fuerte que la bancarrota. La mujer por la que había destruido su matrimonio se había vuelto contra él en un abrir y cerrar de ojos. Estaba verdaderamente solo. «Así que aquí está tu realidad, Marco», dijo Elvira. Su voz bajó a un susurro aterrador. «Opción A. Levanto este teléfono y llamo a la fiscalía. Entrego este disco. Vas a prisión federal por 20 años. Pierdes tu licencia para ejercer la abogacía. Te conviertes en el recluso número 872. Marco estaba temblando ahora. Lágrimas reales se formaban en sus ojos. Lágrimas de autocompasión.
Elvira, por favor. Yo era tu marido. Tuvimos una vida. ¿Eso no significa nada? Tú destruiste esa vida, dijo ella, su voz temblando con una repentina oleada de rabia reprimida. Te burlaste de mí mientras mi padre agonizaba. Trajiste a tu amante a su funeral. Me llamaste débil. Me llamaste patética. No te atrevas a apelar a mi misericordia. Respiró hondo, volviéndose a componer en la reina de hielo. Opción B, continuó. Firmas una confesión completa. Cedes cada activo que te queda al patrimonio. El reloj de tu muñeca, el coche, las cuentas offshore. Te vas de Barcelona hoy. Nunca me contactas. Nunca hablas de la familia Soler. Y nunca vuelves a ejercer la abogacía. Desapareces. Si haces eso, señaló la unidad USB, esto se queda en la caja y tú te quedas libre. Pobre, pero libre. Marco miró la unidad USB, luego a la mujer que había subestimado durante 7 años. Vio la resolución en sus ojos. Sabía que no estaba faroleando. La esposa ratona y tranquila que había pisoteado se había ido. En su lugar había una titán de la industria. Miró sus manos temblorosas. Había entrado en esta habitación esperando negociar un acuerdo. Ahora estaba negociando su libertad. Yo firmaré, susurró Marco, con la voz quebrada. Firmaré todo. Bien, dijo Elvira. No sonrió. Simplemente dejó caer un documento legal pesado frente a él. Ignacio tiene el bolígrafo. Se giró su silla hacia la ventana, despidiéndolo como si no fuera más que una mala inversión. Hazlo legible, Marco. Es la última vez que tu firma importará. Epílogo. La reina silenciosa. Habían pasado 6 meses desde que las puertas del ático se cerraron de golpe sobre Marco Ruiz. Barcelona estaba descongelándose en primavera. Elvira Soler de Ruiz se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias de caoba en el piso 40 de la Torre Soler. No estaba encorvada. Llevaba un traje de poder, su cabello cortado en un bob elegante. Alrededor de la mesa se sentaron 12 hombres, la junta directiva. Todos la habían dudado. Señorita Soler, interrumpió Jorge Riera, un hombre que había estado tratando de comprar la compañía durante una década. Con el debido respeto, la división de logística todavía se está recuperando del incidente de la deuda. Pivotar a rutas de envío renovables ahora es una fantasía. Es demasiado caro. Su padre nunca habría arriesgado el capital. La sala se quedó en silencio. La antigua Elvira se habría encogido. La nueva Elvira no pestañeó. Lentamente cerró el archivo frente a ella. Tiene razón, Jorge, dijo, su voz engañosamente suave. Mi padre no habría arriesgado el capital. Pero mi padre no pasó los últimos 6 meses renegociando los contratos de combustible con los proveedores noruegos, ahorrándonos un 15% en gastos generales. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa hacia él. Y ciertamente no descubrió que usted ha estado acortando las acciones de Soler a través de una empresa fantasma en Delaware, apostando por mi fracaso. El rostro de Jorge se puso del color de la ceniza. Eso es absurdo. Está documentado, dijo Elvira. Su voz se volvió acero. Ignacio tiene los archivos de la CNMV listos. Puede renunciar hoy, Jorge, y quedarse con su pensión. O puede quedarse, y haré que seguridad lo escolte frente a todo el piso. Es su elección. Sin una palabra, se puso de pie. Recogió sus cosas y salió de la habitación. La pesada puerta se cerró de golpe. Elvira miró alrededor de la mesa a los directores restantes. ¿Alguien más piensa que no estoy a la altura de la tarea? Silencio. Absoluto silencio respetuoso. Bien, dijo Elvira, mirando su reloj. Reunión aplazada.
Tengo una compañía que dirigir. Mientras caminaba de regreso a su oficina, una paz fría se instaló en ella. Elvira entró en su oficina. ¿Señorita Soler? Era David, su nuevo asistente ejecutivo. Joven y aterradoramente competente. Las proyecciones del segundo trimestre están en su escritorio, dijo David. Y esto llegó por correo. Seguridad lo revisó. Es seguro, pero es personal. Le entregó un sobre blanco liso. Estaba arrugado como si hubiera sido llevado en un bolsillo. No había dirección de remitente, solo un matasellos. Zaragoza. Elvira lo tomó. Conocía la letra. Era irregular, apresurada. Esperó hasta que David salió de la habitación antes de abrirlo. Caminó hacia la ventana de piso a techo, mirando el imperio que había salvado. Dentro había una sola hoja de papel rayado amarillo. Elvira, no sé si leerás esto. Probablemente no deberías. Estoy trabajando en una ferretería ahora. Acomodo estantes. Mi jefe es un chico de 20 años que me grita si llego 2 minutos tarde. Vivo en un apartamento en el sótano que huele a mojo. No tengo coche. Tomo el autobús. Te vi en las noticias la semana pasada. La entrevista sobre la expansión de la caridad. Parecías increíble. Parecías él. Parecías Arturo. Tengo mucho tiempo para pensar ahora. Pienso en el ático. Pienso en la forma en que solía hablarte. Me di cuenta de algo anoche, sentado en la oscuridad, porque no podía pagar la factura de la luz. Nunca te odié, Elvi. Odié que fueras buena, y yo solo tenía hambre. Quería ser un rey tanto que quemé el único castillo que me habría aceptado. No pido dinero. Conozco el trato. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. No respondas. Elvira leyó la carta 2 veces. Intentó convocar la ira que la había alimentado durante meses. Intentó sentir el calor de la traición. Pero no había nada. La rabia se había consumido, dejando solo una indiferencia fresca y tranquila. Marco Ruiz ya no era un monstruo. Era solo un hombre triste en Zaragoza, apilando estantes y lamentando la vida que tiró. Era un fantasma, y los fantasmas no podían hacerle daño. Elvira caminó hacia la trituradora. No dudó. Metió la carta en la máquina. El ruido de molienda fue fuerte en la oficina tranquila, convirtiendo la disculpa de Marco en confeti amarillo. No se sintió triunfante. Simplemente se sintió libre. Había un golpe en la puerta. Ignacio asomó la cabeza. «El coche está listo, Elvira», dijo suavemente. «¿Estás lista para irte?» No fueron a una reunión de negocios. El coche negro se abrió camino a través del tráfico de la ciudad, dirigiéndose al norte hasta el cementerio. La lluvia se detuvo hoy. El césped estaba de un verde vibrante. Elvira se paró ante la lápida de mármol. Arturo Soler, padre amado, titán de la industria. Se arrodilló y colocó un ramo fresco de lirios blancos sobre la piedra. Trazó las letras de su nombre. «Lo hice, papá», susurró. «Limpié la casa. La deuda se ha ido. La fundación está completa de nuevo. Y Marco se ha ido». Una suave brisa susurró en los árboles, casi como un suspiro de alivio. «Solía pensar que me dejaste la caja porque no confiabas en mí con el dinero», dijo. Las lágrimas finalmente le picaron los ojos. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. «Pero ahora lo entiendo. No me dejaste el dinero porque sabías que no lo necesitaba para ser poderosa. Me diste el arma porque sabías que yo era la única lo suficientemente fuerte para apretar el gatillo». Se puso de pie, secándose los ojos. Se alisó el blazer. Se sintió más ligera que en años. El peso de ser la hija de Arturo o la esposa de Marco se había ido. Ella era solo Elvira. Caminó de regreso al coche donde Ignacio estaba esperando. Él le sostuvo la puerta. «¿A dónde vamos ahora, señorita Soler?»
preguntó Ignacio. Elvira miró el horizonte de la ciudad, brillando en la distancia. Los rascacielos parecían dientes afilados, pero ya no tenía miedo de ser mordida. Ella era la que tenía los dientes ahora. Llévame a la oficina, Ignacio. Ella sonrió, una sonrisa genuina y peligrosa. Tenemos una adquisición que finalizar. Creo que es hora de que Soler Industrias vuelva a expandirse. Ignacio se rió entre dientes, un sonido seco y orgulloso. Tu padre te tendría terror, querida. Bien, dijo Elvira, deslizándose en el coche. Así es exactamente como me gusta. Mientras el coche se alejaba, Elvira Soler no miró hacia atrás. Había aprendido la lección más difícil de todas. El karma no se trata solo de lo que mereces, se trata de lo que tomas. Y ella lo había tomado todo. Así que, ¿cuál es la lección aquí? Marco Ruiz confundió la amabilidad de Elvira con debilidad y su silencio con estupidez. Pero olvidó la regla más importante de la jungla. El depredador más peligroso no es el que ruge, es el que espera en la hierba alta. Elvira nos demostró que la verdadera fuerza no se trata de lo fuerte que puedes gritar. Se trata de lo inteligente que puedes luchar cuando estás contra la pared. Convirtió su dolor en poder y su pena en una estrategia. Si disfrutaste de esta historia de justicia definitiva y cambio de tornas, por favor, dale me gusta a esto y a este botón. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides compartir este video con un amigo que necesite un recordatorio de que el karma es real. Y dale a suscribir con la campanita de notificación activada, para que nunca te pierdas una historia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Habrías enviado a Marco a la cárcel o despojarlo de todo fue un castigo mejor?